Una lengua se enseña. Se impone, se disfruta, se interpreta, se organiza, se simplifica, se reconstruye, se formaliza, se poetiza, se censura, se enfatiza, se segmenta, se descodifica, se completiza, se jerarquiza, se vulgariza, se relativiza, se modula, Se liberan. Lenguas en contexto. Lenguas en contexto. Voz con facultad, humanidades, licenciatura en lenguas internacionales. Lenguas en contexto. LELI. Hoy en Lenguas en Contexto. Métodos base de la enseñanza de lenguas. Gramática, traducción. Método directo. Método situacional. Método audiolingüal. Comenzamos. Bienvenidas y bienvenidos a Lenguas en Contexto. Estamos muy contentas el día de hoy en este primer programa de la licenciatura en Lenguas Internacionales. Agradecemos mucho el espacio que nos dio Radio UNICACH y también a las gestiones de la dirección de la Facultad de Humanidades para poder estar aquí. En este espacio en donde vamos a compartir conocimientos, experiencias desde los alumnos hacia los alumnos. En esta ocasión tenemos a Valeria Samayoa y también tenemos a Ileana Nova que nos acompañan el día de hoy, alumnas del cuarto semestre, quienes están cursando actualmente la materia de metodología de enseñanza de lengua extranjera y que precisamente pues nos van a compartir sus experiencias y su conocimiento, todo lo que han adquirido durante este tiempo en la materia. El día de hoy vamos a trabajar el tema de los métodos base, vamos a llamar, de la enseñanza de lengua, de lengua extranjera. Tenemos al método de gramática traducción, tenemos al método directo, al método situacional y también al método audiolingüe. Bienvenidas, chicas. Hola, maestra. Muchas gracias por tenernos. Pues muchas gracias por considerarnos para esta oportunidad. Es un placer estar aquí con usted y compartir nuestras experiencias con el público. Introducción a los métodos base. Muchísimas gracias, es un gusto tenerlas aquí. Comencemos con el primer punto. Vamos a hablar un poquito para que la audiencia sepa. Trabajamos el libro de Approaches and Methods in Language Teaching de Yaxi Richards y Theodore Rogers. Gramática traducción. El método de gramática traducción, como conocemos, pues es el primero que se establece para la enseñanza de lenguas. Es el más antiguo que se desarrolló y se estuvo usando por muchos años, a partir del siglo XVI, XVII en adelante, y cuyas técnicas son muy características. ¿Les gustaría platicar sobre las técnicas de gramática traducción? Sí, claro. Pues para contextualizar un poco lo que es este método, a mí me gustaría comentar que es un método que en lo personal lo he experimentado por medio de mis clases, más que nada las primeras veces en las que tomé clases de este idioma. Recuerdo mucho el tener que memorizar listas de verbos largos para luego probar mi conocimiento en los exámenes. Entonces trataba mucho sobre memorización, al igual que las estructuras de las oraciones, el aprenderlas, y también pues el traducir, ¿no?, las oraciones sin necesariamente utilizar lo que estábamos aprendiendo en conversaciones reales. Como poner a la lengua desde un plano gramatical, pero finalmente sin bases, porque conocemos que el método de gramática traducción pues no tenía las bases teóricas, no, fue una cuestión meramente empírica, pues fue el primer método que se desarrolló principalmente para la enseñanza del latín y del griego. También se creía que al estudiar no solo la estructura de la lengua, sino la literatura, pues las personas podían desarrollar su intelecto, ¿no? Claro, como acabo de mencionar, pues es un método pues ya que tiene sus añitos, ¿no? Entonces creo que lo tenemos que dejar ahí y recordar eso de que pues ya tiene pues bastante siglos ya de su uso, ¿no? De su creación y de su uso. Método directo. La importancia del método directo es el cambio de paradigma
de cómo se estaba enseñando, porque hablamos de que gramática traducción llevaba bastantes años como método principal de enseñanza o tal vez como método único de enseñanza. Entonces viene el método directo, que también es una cuestión bastante empírica, ¿no? Pero que finalmente cambió la manera en la que se estaba enseñando las cosas, ¿no? Le volvió una cuestión más naturalística, ¿no? Es decir, observando un poco cómo adquirían la lengua los niños y queriendo imitar este proceso de adquisición de la lengua, ¿no? Como mencionaste al inicio, ¿vale? Desde evitar el uso de la lengua materna, como lo hacía gramática traducción, usando únicamente la lengua meta. Entonces cambia el paradigma y creo que le tenemos que reconocer eso al método directo, ¿no? Que cambia las cosas y entonces las personas empezaron a pensar, bueno, podemos hacer las cosas de manera diferente, ¿no? Se puede enseñar de una manera diferente. ¿Quisieran profundizar un poquito? Sí, creo que este método verdaderamente abrió paso a lo que son los siguientes métodos, ¿no? Lo que es ya investigar, tener una teoría basándose en lo que se va a enseñar, en lo que se está enseñando, en la manera más que nada en la que aprenden los alumnos. Gran parte de esto fue pues lo del cambio de la lengua, que ya no era permitido utilizar la lengua materna, era estar completamente sumergido en el idioma meta. A mi parecer, yo creo que la idea era buena, es decir, el enfoque de cómo los niños aprenden. Sin embargo, esto nos llevaba a que el método dependía demasiado de las habilidades del profesor, porque algo que vemos en este método es que no se basan ni en libros ni nada, era como algo base el tener a profesores nativos, entonces realmente estás confiando en lo que sabe el profesor, y si el profesor comete algún error, el estudiante no tiene como alguna forma de saber que lo está haciendo mal, porque lo está haciendo tal como el profesor lo dice. Entonces creo que es una gran desventaja de este método. Sí, también mencionaste al inicio de pues esta prohibición de usar la lengua materna, que si analizamos un poquito, pues habrá situaciones, al menos en los primeros niveles principiantes de lengua, que pues habrá esta necesidad, ¿no?, de usar la lengua materna, porque sí complican la dinámica de clase cuando queremos usar únicamente inglés, sobre todo si estamos hablando de niveles básicos. Complica mucho tanto para el docente, mayormente para el docente, como para los estudiantes. Pero finalmente, como mencioné anteriormente, empezó a cambiar las cosas de lo que se venía haciendo con gramática traducción, ¿verdad? Método situacional. Bien, luego tenemos el método situacional, en donde ya empezamos a ver la cuestión de los estudios de lingüística aplicada, ¿no? Ya entran los lingüistas aplicados, pues precisamente a ver cómo se puede aplicar los estudios de la lingüística al proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. Nosotros al menos en la clase nos enfocamos al inglés, pero esto es finalmente de lenguas extranjeras. Y creo que es importante mencionar aquí a Palmer, ¿no? A Harold Palmer, quien fue pues el precursor, ¿no? Uno de los padres de la metodología de enseñanza de lenguas extranjeras, y que pues debemos reconocer este trabajo, ¿no?, de investigación y todas las aportaciones que realizó hacia el método situacional, ¿no? Situational Language Teaching and Oral Approach, también a los enfoques orales, ¿no? Estos que vemos de repetición, ¿no?, de constante repetición en el aula para crear hábitos lingüísticos. Entonces, pues es importante reconocer esto. Y también la conciencia de que de este trabajo de lingüística aplicada, no solo de lingüística aplicada, sino también de metodología de enseñanza de lenguas, para sentar estas bases para otros métodos y enfoques que vinieron más adelante. Lo que puedo decir sobre este método, que la verdad es, en mi opinión, muy similar al método directo, cambia en el sentido en que ahora las conversaciones que están teniendo los alumnos son controladas, ¿no? Es algo más de aprender lo que se va a utilizar, más que nada, yo le diría. Claro, igual guiado sobre eso, es que el profesor crea como estas situaciones. Realmente es ¿cómo decirlo? Como una clase muy controlada. En la participación del alumno es como que su libertad es muy poca, e incluso como este formato que tenemos en el situational pues sigue estando a día de hoy,
una de las maneras en las que aprendemos, tal vez. No necesariamente el método, pero algunas de sus técnicas, ¿no? Y es que esta cuestión de situacional tenemos que explicarle, ¿no?, a la audiencia, para los que nos están escuchando, que se refería a esta situación lingüística, que si bien sí trataba de hacer esta conexión con lo que el estudiante o la estudiante podía usar o necesitar fuera del aula, se valía de recursos que estuvieran dentro del aula para no complicar mucho las cosas. Está el clásico ejemplo de this is. Entonces se recomendaba el uso de pues materiales que estuvieran dentro del aula, como los lápices, los marcadores, etcétera, para pues trabajar estas cuestiones repetitivas. Por ejemplo, this is a pencil, that is a pencil, these are pencils, those are pencils, pero trabajando con el material que se encontraba dentro del aula, ¿no? Entonces, esto era lo que le daba la situación a lo que se estaba trabajando y practicando. Desde estas cuestiones repetitivas hasta los diálogos controlados que mencionabas por ahí. Ahora, ¿por qué es importante este método? Porque sienta las bases, porque pone la teoría, están los libros, ¿no?, que escribió Palmer. Y por supuesto Hornby, no nos olvidamos de Hornby. Están ahí la teoría, la investigación. Y entonces hay otras personas que voltean a ver y que dicen, bueno, ya está desarrollado este método, y se empiezan a cuestionar, porque el hecho de que cuestionen si está bien desarrollado o no, o si es eficaz o no, hace que se crean nuevas propuestas, ¿no? Entonces eso es lo que le tenemos que atribuir al método situacional, que a partir de ahí pues empiezan a generar otros métodos. ¿Cómo viene el siguiente? El método audiolingual. Surge a partir de la necesidad de los inmigrantes que vienen a Estados Unidos y que finalmente necesitan ser educados en las universidades y que van a ser la mano de obra. Entonces tienen que aprender la lengua de una manera eficaz, de una manera rápida, y entonces está el encargo del gobierno estadounidense a los lingüistas otra vez, para que desarrollen un método pues así, que cumpla con esas necesidades. Entonces viene Charles Fries y su estructuralismo, y desarrolla este método, obviamente que también con cierta influencia del método situacional, y juntando el método militar, que funcionó muy bien durante la Segunda Guerra Mundial, pues se crea el método audiolingual. ¿Quieren hablar un poquito más al respecto? Yo podría decir que sobre el método audiolingual influyó bastante el tiempo en el que necesitaban que las personas aprendieran el idioma del país, vaya, ¿no? Que en este caso fue Estados Unidos. Por lo que mencionamos que era un método muy militarizado, me parece que lo que pudimos experimentar en clases era algo muy repetitivo y muy tedioso para los estudiantes, hasta el punto de que no todos comprendían el método, lo aprendían el idioma de la misma manera, ya que no se centraba en el aprendizaje como individual de los estudiantes. Era muy general y por eso no me parece en lo personal de los mejores métodos, pero sí muy importante en cuanto al desarrollo de los siguientes métodos por venir. Sí, claro, tuvo su importancia, sobre todo en la cuestión estructural que nos manejaba Fries, ¿no? De cómo él veía que la lengua que los estudiantes, las y los estudiantes podían deducir cómo funcionaba la lengua, no de una manera explícita, no explicando la gramática como lo hacía gramática traducción, sino de una manera inductiva, que el estudiante pudiera pues deducir cuál era la estructura, cómo funcionaba la lengua a través de estos drills, ¿no? De esta repetición, de estas frases y de estas oraciones. Se manejaba la oración como unidad base y a partir de ahí se cambiaban ciertos elementos, ciertos sintagmas de la oración para hacer estos drills y que el estudiante pudiera practicar. Hay diferentes tipos de drills, ¿verdad? No solamente es repetición, sino también es cierta manipulación de la lengua por parte del estudiante con estos drills. Pero ahí está, ¿no? Lo que nos decía Fries de cómo ve la lengua, ¿no? De cómo se va formando, cómo lo pequeño va construyendo lo más grande. Vale, no sé si quieres aportar un poquito más al método, sobre el método. Claro, gracias a la experiencia que pudimos tener con el apoyo de mis compañeras, también además de notar que es repetitivo y es pues cansado para uno como alumno, también podemos ver que este método es como demasiado conductista, porque realmente se daban como reforzadores positivos y negativos
a lo que hacíamos. Personalmente, ese día yo pude notar que si yo hubiera tenido clases con este método, no me hubiera gustado, tal vez ni siquiera hubiera llegado a tener pues el nivel de inglés que tengo en este momento, porque si para mí, que fue solo una clase, fue muy cansado, no creo que hubiera podido como mantener el interés en la lengua, y es algo como importante el cómo se sienten también los alumnos con este aprendizaje, no solo checar qué es lo que se está enseñando, sino que realmente sí se está aprendiendo. Sí, claro. Si hablamos del contexto de cuando se desarrolló este método, pues tenemos al conductismo, ¿no? Tenemos a Skinner como, ¿qué será? La figura de autoridad en la cuestión pedagógica. Y entonces obviamente que hay influencia, porque pues el conductismo reinaba, ¿no? en la cuestión pedagógica, y sí lo podemos observar. ¿Cómo lo podemos observar? Pues aparte de lo que mencionaste, Valeria, de los refuerzos positivos e incluso negativos, pues está también esta cuestión de la formación de hábito. Se creía que a través de la repetición constante y la corrección inmediata por parte del profesor o de la profesora se podía lograr la creación de un hábito, creyendo que la lengua era un hábito. ¿Y cómo íbamos a evitar la formación de un mal hábito? Pues con la corrección inmediata, porque se evitaba que el estudiante cometiera error a toda costa. Entonces ahí se ve reflejada esta cuestión del conductismo, ¿verdad? Actualmente pues ya sabemos que las cosas no son así, que realmente no es lo más óptimo tratar de evitar que el estudiante cometa errores en cualquier momento. Pero bueno, eso vamos a hablar después. Bien, pues ya hablamos un poquito de los 4 métodos, de cómo se desarrollaron. Claro, hay muchísima más información, ¿no? Pero tenemos que ser breves en ese sentido. Y pues en la siguiente sección del programa vamos a platicar un poquito de pues esas técnicas que todavía podemos ver actualmente en los profesores o en las profesoras y en las aulas de lenguas. Vamos a un corte y regresamos. Lenguas en contexto. Regresamos. ¿Quieres estudiar idiomas? Bien, debes estudiar lenguas internacionales en la UNICACH. Serás capaz de poder interactuar con personas hablantes del inglés y de esta forma podrás practicar tu vocabulario, tu comprensión auditiva, aprenderás nuevas formas de expresión e incluso sobre las diferentes culturas y diversas costumbres que se realizan en otros países. Movilidad nacional e internacional. El propósito del programa es promover a los estudiantes a que cursen un semestre escolar en una universidad del país o una universidad internacional. Maestros capacitados. Los profesores de la UNICACH son reconocidos por tener un alto desempeño académico. Por otra parte, la UNICACH brinda capacitación y actualización a los docentes en el área de la enseñanza y técnicas pedagógicas de idiomas. Actividades académicas. Contamos con actividades que te ayudarán a generar conocimientos de utilidad social y reforzarán tu aprendizaje en idiomas. Entonces, ¿qué esperas? ¡Inscríbete ya! Lenguas en contexto. Continuamos. 1, 2, 3, 4. Pues bueno, regresamos a la sección número 2 de nuestro programa Lenguas en Contexto. Agradecemos al público que nos sigue escuchando en este programa de la licenciatura en Lenguas Internacionales con nuestras invitadas Ileana Nova y Valeria Samayoa, estudiantes del 4º semestre, y su servidora Ana Karin Trujillo. Impacto y legado de los métodos actuales. Bueno, pues para esta sección vamos a desmenuzar un poquito cada uno de los métodos que abarcamos en la primera sección, ¿no? De los que hablamos de una manera general, para hablar más profundamente sobre las técnicas características de cada método. Si les parece, chicas, comenzamos con el de gramática-traducción. Pues el nombre lo dice, ¿no? Gramática-traducción se enfoca en precisamente comprender la gramática, cómo funciona gramaticalmente una lengua. Y pues aquí podemos hablar de la técnica de las fórmulas, por ejemplo, que no es precisamente gramática-traducción, pero puede partir de ahí. El creer que tenemos que enseñar gramática, que los estudiantes tienen que comprender gramática para poder dominar la lengua, ¿no? Que los estudiantes tienen que comprender cómo se forman los tiempos verbales, que inclusive tienen que aprender terminología lingüística para poder dominar la lengua. ¿Qué piensan al respecto? Pues personalmente
como ya habíamos mencionado en la sección pasada, es algo que opino que muchos estudiantes de nuestra generación, podría ser, vivimos al aprender un idioma, lo que son las fórmulas, específicamente como la estructura de las oraciones que nos enseñaron, el tener que saber estos términos lingüísticos o vocabulario como de cosas que no necesariamente debíamos saber si nos queríamos acercar al idioma. Recuerdo el tener que memorizar estas fórmulas y el tener como más que nada compañeros que se centraban en eso, en el tengo que memorizármelo porque de esta manera es la única en la que puedo producir el idioma. Y pues me parece que sí, al final del día era un método que llegaba a funcionar para ciertos estudiantes, pero para otros no era el mejor. Por ejemplo, para mí no fue algo que mantuviera en mente como la estructura de una oración, y también el tener que traducir las oraciones es como algo que sí podría ayudar a ciertas personas, pero no a todos. Nos facilitaba el comprender el idioma, ya que a muchos nos quedó la idea de el traducir antes de pensar. Sí, claro, tenemos que ponernos a pensar como docentes, ¿para qué quiere aprender la lengua mi estudiante, no? Si estamos hablando de lenguas internacionales, en donde el estudiante pues se está preparando para ser traductor, entonces sí podríamos llevar a cabo estas técnicas, pero pues en ciertas materias, precisamente no para adquirir la lengua, porque sabemos que eso finalmente bloquea el aprendizaje. Entonces, usualmente el estudiante, dejando al lado el estudiante de licenciatura que se quiere especializar en una lengua, ¿no?, que sí tiene que tener los conocimientos lingüísticos, el estudiante promedio no quiere aprender la lengua y conocer esta parte lingüística, ¿no? La quiere para comunicarse, para hablarla, ¿no? Inclusive cuando nosotros le preguntamos a alguien si conoce la lengua, decimos, ¿hablas? ¿No? ¿Hablas francés? Uh-huh. Porque eso es lo principal, porque lo que queremos es eso, hablar, platicar, es ser capaz de entender a nativohablantes, ¿no? Y podernos comunicar efectivamente, eso es lo que queremos. Entonces los estudiantes realmente no quieren aprenderse términos específicos, no quieren saber qué cosa es infinitivo, no quieren saber qué cosa es un gerundio, porque eso no les va a ayudar en nada, ese conocimiento va a ser desechable, no es algo que les vaya a ayudar a finalmente comunicar en la lengua, lo que quieren es hablar. Entonces sí quisiera que analizáramos un poquito esas consecuencias, porque me comentas, Ileana, que tú tuviste esa experiencia, y también Valeria, de tener que aprenderse fórmulas. Por fórmulas nos referimos a esta cuestión, ¿no?, en lo clásico de sujeto más verbo, por ejemplo, y si es he, she or it, pues cambia tal vez, ¿no? Si es presente simple, por ejemplo, más complemento, y luego tenemos que explicarle al alumno qué es complemento, y entonces verlo como una cuestión de materia, ya no es lengua, ya es algo que me tengo que aprender para mi examen, por ejemplo, ¿no? Entonces, ¿cómo les dificultó a ustedes? Claro, pues para mí sigue siendo como una consecuencia, pues ya que empecé a aprender la lengua del inglés con este método. Realmente me sé las reglas gramaticales, me sirve muchísimo a la hora que tengo que estar produciendo textos, porque lo escribo, en la segunda vez reviso que he seguido bien las estructuras, corrijo. Sin embargo, a la hora de ya producirlo oralmente me cuesta mucho ser fluidos, sobre todo cuando aprendemos que cuando estás hablando en inglés debes pensar en inglés, no estar traduciendo todo. Quiero decir esto en español, armo mi frase y empiezo a traducir o empiezo a recordar cómo se decía esta palabra. Entonces, para mí es muy difícil, porque antes de hablar tengo que tener internamente todo lo que quiero decir, lo tengo que traducir, me aseguro que esté bien y después es cuando ya lo puedo decir. Entonces me quitó como esta fluidez en el idioma. Sin embargo, creo que también es, por lo menos desde mi punto de vista, sí me sirve saber las estructuras gramaticales, porque no es que estemos diciendo que la gramática pues no sea importante, pero
por ejemplo, cuando ahorita que estoy estudiando otro idioma, el saber ciertas estructuras me ayudó muchísimo a identificar o aprender como a leer un poquito más o saber un poquito más de acuerdo a las estructuras. Entonces está como este balance de que o es bueno saber mucho o es malo o qué pasa con la gramática. Sí, claro. Cuando mencionas que antes de hablar tienes que asegurarte, ¿no?, de que está bien estructurado, pues es precisamente esto, lo que queremos evitar. Porque cuando nos comunicamos, finalmente las palabras pues salen. Tenemos el conocimiento en nuestra cabeza, lo que queremos comunicar, lo que queremos decir, y las palabras salen para comunicarnos. En cambio, si tenemos como que esta preocupación de si estoy formulando bien mi oración de acuerdo a las reglas que me enseñaron o de que yo tuve que aprender, pues entonces ya no es natural. ¿Quién se comunica de esa manera, no? Si regresamos a esta cuestión de la adquisición de la primera lengua y nos ponemos a analizar cómo nos comunicamos en nuestra lengua materna, en español, muchas personas ni siquiera saben las reglas gramaticales de su propio idioma. Es lo que precisamente pues nos quería evitar el método directo, ¿no? Y el situacional. Pasar por este proceso de pensar en la gramática y de la traducción, porque no hacemos eso naturalmente, eso no ocurre. Si analizamos la adquisición de la primera lengua, pues no tenemos que aprender las reglas gramaticales, fórmulas o memorizarnos listas de palabras para poder comunicarnos, no sucede así. Yo sé que el aprendizaje de una segunda lengua, una lengua extranjera, es diferente, yo lo sé, pero sí tenemos que ponernos a analizar, a pensar un poquito como docentes, cuál es ese impacto que tiene sobre mis estudiantes el hecho de que yo los ponga a aprender de gramática, el que veamos, el que analicemos una fórmula gramatical, estructura gramatical, y que se la tengan que aprender así, ¿no? O inclusive manipularla, ¿no? Como hacer oraciones, por ejemplo, en forma afirmativa, luego el uso de auxiliares, que por aquí, que por allá. Entonces, sí tenemos que ponernos a analizar en cuál sería el impacto que tienen los estudiantes, ¿no? Que esa sería la invitación a la audiencia, ¿no? No estamos aquí como juzgando o tachando si hay docentes que estén usando esta técnica. Simplemente es la invitación a reflexionar sobre ese impacto que puede tener en los estudiantes el ver la lengua así, de una cuestión gramatiquera, por ejemplo, ¿no? Y en la cuestión de la traducción, pues lo comentabas, Valeria, como que el querer traducir, ¿qué pasa cuando queremos traducir de una lengua a otra? Pues pensamos que las dos lenguas funcionan de la misma manera. Ya sabemos que no es así. El inglés, al menos comparativamente hablando inglés-español, el inglés pues tiene su propia manera de funcionar, ¿no? Su sintaxis. Y el español pues es distinto, ¿no? Entonces la traducción pues no nos va a funcionar. El querer traducir, tengo mi oración en español, la quiero decir en inglés y la traduzco palabra por palabra, pues ya sabemos que no va a funcionar. ¿Quisieran comentar un poquito más al respecto? Pues sí, lo que mencionaba Valeria, que en realidad para nosotros como estudiantes, no, aunque no nos sirva, no nos interese a profundidad el tema de la gramática, por lo menos a nosotras que vamos a la carrera de docencia, sí nos ha llegado a hacer de uso. Claro, sí, por supuesto. Esta cuestión, como dice Vale, no, o sea, es que la gramática está ahí y sí la debe adquirir el estudiante, por supuesto. La cuestión es el cómo, la manera en la que la va a adquirir, esa es la cuestión. Y en la cuestión de docencia, ¿no? Lo de los estudiantes de licenciatura en lenguas internacionales, tanto los que van para traducción e interpretación como para los que van a la docencia, sí tienen que conocer esta terminología lingüística, etcétera. Sin embargo, hay materias especiales para eso, ¿no? Por eso están las materias de lingüística, para trabajar estos aspectos y conocer la lengua a profundidad. Pero ahí sí tienen ustedes la necesidad, ¿no? Y para eso existen sus materias de lingüística, ¿cierto? Claro. Bueno, ahora pasamos al método directo, ¿no? Desmenuzar un poquito de las técnicas. ¿Quieren mencionar alguna técnica especial? Pues del método directo
a mí me llamó la atención cómo se enseña el vocabulario. Realmente la diferencia entre el vocabulario concreto y el vocabulario abstracto. En el concreto hacíamos uso de realia, que era mostrar los objetos en vivo, pues no había como mucho pierde, por así decirlo, de que el estudiante no supiera que era, por ejemplo, celular o cepillo de lápiz, dientes. Lo que fuera, ¿no? Sí, pero a la hora de tratar de explicar vocabulario abstracto sin usar la lengua materna, pues era muy difícil. ¿Cómo vas a explicar conceptos, por ejemplo, como el amor, la libertad, cosas que no podías, pues, ser tangibles? Entonces creo que esa es una técnica que, pues, a mi parecer no es tan buena, porque pues es difícil tanto como para el estudiante como para el maestro hacer que el estudiante entienda. Yo creo que sí es útil, pero hasta cierto punto, ¿no? Porque tiene sus limitaciones, ¿no? Entonces, una de las aportaciones del método directo es precisamente eso, el traer objetos al salón de clases para poder mostrar significado, ¿no? Y que puedan asociar sin recurrir a la traducción. Pero como mencionas, Vale, pues tiene sus limitaciones. Llega hasta cierto punto en que hay cosas que no puedo explicar ni con gestos, ni con mímica, ni con objetos, porque pues ya se complica. Conforme va avanzando el nivel del estudiante, pues ya las preguntas se van acomplejando y hay cosas abstractas que yo no puedo explicar, ¿no? Entonces sería una de las limitaciones. Es muy bueno, también lo tenemos que reconocer, el traer las cosas para que el estudiante pudiese dar cuenta de que, mira, no necesitas la traducción, hay maneras de poder entender de acuerdo al contexto y todas las cosas que estoy haciendo aquí para ti, ¿no? Los objetos, los gestos, la mímica, para que tú puedas entender y deducir cuál es el significado de las cosas. Liliana, ¿querías comentar algo más? Sí, lo que estamos diciendo sobre las ventajas, lo que podría venir siendo una desventaja, ¿no? Del método, ya que en este se basaba en siempre utilizar la lengua meta. Era algo de lo que nos hablaba el libro, de las desventajas que se encontraban en esta técnica, ya que, por lo mismo que comentaba Valeria, habían conceptos que simplemente hubiera sido muchísimo más fácil el decir qué es o en qué se basa en un idioma en la lengua nativo, materna, ¿no? En la lengua materna, más que sería más sencillo que el estar dando vueltas al asunto, tratando de explicarlo en la lengua meta, que probablemente los alumnos ni siquiera podrían llegar a comprender. Por supuesto. También creo que algo bueno, rescatando las cuestiones positivas, ¿no? Del método y de esta técnica precisamente, es que las cosas ya se volvieron un poquito más dinámicas. En el momento en que esta técnica se aplica, pues las cuestiones son más dinámicas, porque con el gramática traducción pues eran clases pesadas, ¿no? Ya estamos hablando de que no solo esta cuestión gramatical del análisis de la gramática de la lengua y de las cuestiones de ir traduciendo frases y oraciones, sino también de la parte de literatura, ¿no? Que mencionamos en la primera sección de estar leyendo mucho en la lengua meta y estar traduciendo, era muy pesado. Inclusive si hablamos de estudiantes jóvenes que necesitan un poquito de más actividad, pues las clases, como eran de gramática traducción, eran muy pesadas. Entonces ya método directo ya cambia un poquito esta dinámica de las clases y ya las puede hacer más dinámicas, de donde ya hay más interacción, ¿no? Entre el estudiante y el docente. ¿Por qué? Porque mira, te estoy tratando de explicar para que entiendas, te estoy dando esto para que tú puedas entender. A diferencia del método de gramática traducción, donde el estudiante era muy pasivo y estaba sentado y pues hablaba únicamente para leer sus oraciones o que había compuesto, que había traducido, y pues no había nada más. Entonces pues ya le pone un poco de dinámica. Bueno, ahora en el método situacional, cuando trabajamos comparativamente método directo, situacional en el salón de clases, siempre digo que el método directo es como un bistec crudo, que finalmente ya dijimos que sí cambió la dinámica de las cosas, pero pues no tenía la base teórica, ¿no? Entonces es como un bistec crudo. Y ya viene el método situacional con su teoría y sus investigaciones, y ya como está como asado ya el bistec. Entonces ya tiene la teoría que lo fundamenta. Ahora, sobre las técnicas específicas, ¿les gustaría platicar sobre las técnicas específicas? Mencionamos en la primera sección sobre la cuestión situacional. ¿Podemos rescatar como las aportaciones valiosas, lo positivo del método situacional? Yo diría que
dentro de este método, algo de lo que podríamos rescatar es que en comparación a el método directo, se basa más en lo que el estudiante en sí va a utilizar, vaya, ¿no? Comentamos en el método directo que habían ocasiones en las que como estudiantes nos enseñaron temas que nunca creímos utilizar, aplicar en la vida real, en situaciones reales, a diferencia del método situacional, que nos daban situaciones que sí podríamos vernos utilizando algún día, aplicando el idioma para esto. Y creo que también en el método directo había un poco más de libertad del estudiante, de los temas de conversación, de la manera en la que se utilizaba el lenguaje, y en este, al ser un ambiente más controlado, no existía tanto esa como flexibilidad del estudiante de escoger, por ejemplo, el tema del que querían aprender. Sí, claro. La cuestión del método situacional, pues sí hay esta conexión entre la realidad y el aula, ¿no? Que esto pues nos puede llevar a otra pequeña discusión de lo difícil que puede ser enseñar inglés aquí en nuestro contexto, porque si estamos hablando del método situacional inglés, pues sí habían el inglés fuera de, es decir, si se les estaba enseñando inglés como segunda lengua a inmigrantes, entonces si eran personas que iban a utilizar la lengua aprendida en el salón de clases fuera del salón de clases, con situaciones comunes, claro, estas no son situaciones específicas, son situaciones pues de todos los días. Sin embargo, aquí ya cambia la cosa, ¿no? Ya cambia la cuestión, porque, pues, ¿cómo podríamos hacer esa conexión en el salón de clases del contexto de la vida real si usualmente los estudiantes no usan la lengua fuera del salón de clases? No la usan en su día a día, en cuestiones cotidianas, no la usan. Entonces, ¿cómo puedo hacer esa conexión? Eso ya es un reto muchísimo más grande. Y vamos a hablar de eso en los próximos programas, sobre el reto que implica enseñar la lengua como lengua extranjera, no como segunda lengua. Entonces, pues bien, el método situacional tiene esta ventaja de la contextualización y de las situaciones reales simples, y que también utiliza objetos, también utiliza mímica, también utiliza gestos, y son rescatables esas técnicas también. Entonces, como docentes queremos, tal vez es un poquito más fácil la de la traducción al estudiante, ¿no? Decirle qué significan, pero tal vez podríamos salir un poquito de nuestra zona de confort y volver a estas técnicas en donde, en la medida de lo posible, por supuesto, como lo mencionamos, enseñamos significados a través de objetos, de imágenes, de mímica, etcétera, que es bastante rescatable esta cuestión. Valeria, ¿quisieras comentar algo más? Pues no, yo pensaba en hacer hincapié en que seguimos trayendo como la realia, que creo que sí aporta al aprendizaje del estudiante, porque pues es más fácil enseñarle, pues decirlo oralmente y tenerlo acá. Sí, creo que para mí sería mucho más fácil si me explicaran los conceptos así. Sí, claro, como esta conexión que puedes realizar. Ahora pasemos al método audiolingual y la técnica de repetición. Ya lo explicamos en la sección 1, pero creo que sí podríamos hablar de lo positivo que puede representar las técnicas de repetición. En dos sentidos. En la primera, en esto que nos decía Fries, ¿no? De cómo el estudiante puede deducir la manera en la que funciona la lengua cuando hacemos estos cambios paradigmáticos de sintagmas. Es decir, sintagmas, entiéndase como las frases. Quitamos esta frase y agregamos una que obviamente tenga la misma función en la oración. Y luego agregamos una más y otra más. Y entonces el estudiante puede darse cuenta cómo funciona esta cuestión sintagmática y paradigmática, por supuesto. Y también que pues respetar estos sintagmas, porque a veces vemos la lengua como palabras aisladas, como que fuera un montón de palabras aisladas que se organizan de cierta manera. Pero si practicamos esta cuestión de los drills con los estudiantes, ellos pueden darse cuenta de estas frases, estas unidades, que después lo vamos a ver más adelante, más desarrollado en el enfoque léxico, pero cómo funcionan como grupos de palabras y que no pueden intercambiarse entre sí, y que también la flexibilidad sintáctica del
el inglés es menor que la flexibilidad sintáctica que puede tener el español, es decir, este cambio de sintagmas. Entonces, a través de estas prácticas, pues se pueden dar cuenta los estudiantes de esto. Así funciona este sintagma, ¿no? Este grupo de palabras, y puedo cambiarlo por este otro, por ejemplo. Por dar un ejemplo más específico, sería at night. Es muy común que el estudiante hispanoparlante que está aprendiendo inglés diga in the night, ¿no? Porque pues esta cuestión de traducción, que en la noche, porque en español decimos en la noche, pero en inglés es at night. Entonces, si yo trabajo con el estudiante at night, de diferentes maneras, pues se puede dar cuenta que funciona así, at night, como esta unidad léxica at night. Y entonces se va a evitar esta interferencia al español y que diga in the night, por ejemplo, ¿no? Esa sería una de las ventajas y usos útiles actuales que se le podría dar a esta técnica. ¿Cómo lo ven ustedes? Pues sí, creo que también es importante mencionar que dentro de este método también la técnica de lo que es la repetición ayuda bastante a los alumnos en el sentido de la pronunciación, ¿no? La pronunciación de las palabras, su entonación, más que nada, cuando se habla de estructuras y oraciones completas, lo que son los linking sounds y todo eso es bastante de apoyo para los alumnos que tal vez no tengan un gran manejo del idioma de manera oral. Sí, por supuesto, sería como la segunda ventaja, ¿no? Del uso de una de las técnicas del audiolingual, precisamente estos aspectos distintos que también implican la lengua, porque la lengua no solo es gramática, la lengua es tanto. La lengua es los sonidos, es pronunciación, es la conexión de sonidos, ¿no? Como dices tú, el linking sounds, es la entonación que le damos a lo que decimos, nuestras oraciones, es el énfasis que le damos a ciertas palabras. ¿Y qué significa eso, no? Porque muchas veces nos olvidamos de eso. Pensamos que la lengua es solo gramática y estructuras gramaticales y cosas que me tengo que aprender. Probablemente porque los libros se manejan así. Usualmente hay estas partecitas, estos cuadritos que tienen la parte gramatical y pensamos que es lo más importante. Pero no, la lengua es tantísimo más. Y eso también lo vamos a ver más adelante con el enfoque comunicativo, que la lengua es muchísimo más que también tenemos que transmitir en el salón de clases. Y regresando a esta cuestión de la pronunciación, pues sí es algo que podríamos trabajar con esta técnica del audiolingual. No únicamente que estén repitiendo las oraciones así como periquitos, sino que también las sientan y que ellos puedan determinar cómo cambia el significado de una oración cuando, por ejemplo, enfatizamos una palabra más que otra. O si le damos una entonación hacia arriba, por ejemplo, o hacia abajo, ¿qué implican? Si le doy hacia abajo, ¿qué significa? Tal vez que estoy segura de lo que estoy diciendo. Pero si le doy una entonación hacia arriba, significa tal vez le estoy dando la entonación de pregunta y tal vez significa que no estoy tan segura de lo que estoy diciendo. Entonces estás comunicando con los sonidos que estás emitiendo, con la entonación y todo eso, estás comunicando. Entonces se podría hacer ese trabajo, ¿no? Porque finalmente sí hay que darle el valor de la repetición. La repetición es importante cuando estamos aprendiendo la lengua. No lo queremos pues tachar, ¿no? Decir no hagan nunca repetición. No, tiene su importancia, está repite, pero algo muy importante que aquí sí era algo pues negativo del audiolingual, es que a veces los estudiantes no entendían lo que estaban repitiendo. Eso sí lo vuelve muy, muy conductista. Aquí eso sí lo quitaríamos. Tenemos que asegurarnos que el estudiante está consciente, sabe lo que está diciendo, ¿no? Y cómo lo está comunicando antes de que le esté repitiendo, claro. ¿No? ¿Cómo lo ves, Vale? Pues yo creo que esta técnica de repetir en lo personal a mí sí me sirve porque por lo regular en los textos entiendo a qué se refiere esa palabra, sé cómo usarla, pero no sé cómo pronunciarla. Y es algo que pues a día de hoy me sigue pasando, que a veces me volteo y le tengo que decir, oye, ¿cómo pronunciarías esta palabra? Entonces estar como escuchando audios o estarlo repitiendo y le digo, repítemelo por favor hasta que se me quede. E incluso pues es lo que comentaba usted, de que diferentes entonaciones cambia totalmente el sentido de la palabra y eso no lo sabrías con solo verlo en el texto, realmente claro. Lo tienes que producir o escuchar. Pues eso lo aprendí hasta que entré a la universidad, me acuerdo exactamente de la worksheet en la que lo estábamos trabajando. Entonces, pues sí, realmente es pues una
técnica buena si sabes con un propósito específico o sabes cómo utilizarla. Sí, claro. Sí, y es que ahorita con lo que me acabas de mencionar, me hizo recordar lo que nos decía Palmer en su libro, en el que se basó obviamente el desarrollo del método situacional, que habrá que entrenar el oído antes de entrenar el ojo, ¿no? Decía así. Y eso es muy importante porque a veces le presentamos la lengua al estudiante de manera escrita. No sé si es por como una manera de asegurarnos de que lo entiendan. Y entonces está ese problema futuro de que como ve la palabra escrita primero, pues entonces está la interferencia, ¿no? Está su cerebro hispanoparlante que quiere darle el sonido, ¿no? Pero los sonidos, el repertorio de sonido que tiene, al menos en el nivel básico, es de sonidos del español. Entonces, si tú le presentas la palabra, por ejemplo, because, a un estudiante que está comenzando, se la presentas de manera escrita primero, pues va a querer leerla como se lee en español, ¿no? Pronunciando cada una de las vocales que ve, ¿no? Por eso es que actualmente tenemos estudiantes que dicen because, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué? Porque ve cada una de las letras. Probablemente la vio de manera escrita antes de haber entrenado el oído. Entonces nos decía Palmer, antes de que el estudiante vea la lengua de manera escrita, se le tiene que entrenar el oído, ¿no? Y no solo entrenar, sino también se le tiene que crear conciencia de que confía en su oído, confía en tu oído. Pon atención a los sonidos, aléjate un poquito de los sonidos de tu lengua materna, ¿sí? Y empieza a escuchar, pero realmente escuchar, no a oír, a escuchar realmente los sonidos de la nueva lengua. Familiarízate con estos sonidos y trata de entenderlos, trata de producirlos antes de querer verlos de manera escrita. En mi experiencia, no sé si les ha tocado verlo, tengo estudiantes que me dicen, pero ¿cómo se escribe, maestra? Pero póngalo. Y yo les digo lo mismo, ¿no? Confíen en su oído. No, maestra, es que yo no lo entiendo si no lo veo. Crees que no lo entiendes, ¿no? Porque estás mal acostumbrado a ver las palabras para querer leerlas y decirlas, ¿no? Pero creo que sí la lengua tiene que venir primero así, en el oído, ¿no? Oído, el oído. Y luego la boca, hay que entrenarla. Porque los sonidos son diferentes y tenemos que entrenar nuestra boca, tenemos que aprender a moverla de la manera correcta para producir los sonidos correctos de la lengua, ¿no? En inglés tenemos pues sonidos distintos, ¿no? Los vocálicos, únicamente para hablar de los vocálicos, pues tenemos alrededor de 13 y 16 sonidos vocálicos, obviamente que depende de la variante, en comparación de los sonidos vocálicos del español, ¿no? Entonces, pues habría que hacer eso, ¿no? Entrenar el oído primero y la boca, el oído y la boca. Y con esta técnica del audiolingual, pues podríamos lograrlo, ¿no? Claro, la clave está, y no me van a dejar mentir, en que no se sobreusen estas técnicas, ¿no? Hay que saber, primeramente, estar conscientes de, bueno, ¿de dónde viene esta técnica? ¿No? Es de este método. ¿Cuál es esa como la filosofía que tenía este método? ¿No? Y hacer mis adaptaciones de acuerdo a lo que quieren aprender mis estudiantes, ¿no? Lo que necesitan aprender. Y pues poder adaptar estas técnicas correctamente pues a las necesidades actuales, ¿no? Yo creo que eso podríamos rescatar, ¿no? Y podríamos hacer respecto a estos métodos. ¿Cómo lo ven? Sí, creo que al final de cuentas es incluso la manera en la que aprendemos un idioma naturalmente. Uh-huh. Entonces, pues son métodos que tienen sentido el aplicarlos al aprender este segundo idioma. Sí, por supuesto, el método directo, pues de eso se originó, ¿no? Uh-huh. De las observaciones de cómo aprendían, cómo adquirían la lengua los niños pequeños, ¿no? Los bebés y los niños chiquitos. Muy bien, pues llegamos al final de esta segunda sección. Pues destacando estas técnicas de cada uno de los métodos, ¿no? Y la manera en la que se podrían pues llevar a cabo en el salón de clases de una manera un poquito más efectiva, ¿no? Para beneficiar el aprendizaje de los estudiantes. Muy bien, pues llegamos al final de este programa, de su programa Lenguas en Contexto. Muchísimas gracias a los que nos continúan viendo por ahí en redes sociales. Pues bien, ya para terminar, quisiera hacerle la pregunta a ustedes dos chicas, Ileana y Valeria. ¿Por qué creen ustedes que hay algunos y algunas docentes que siguen utilizando algunas de estas técnicas que estábamos platicando anteriormente, de cualquiera de los métodos? ¿Por qué creen ustedes que siguen usando estas técnicas? Sobre todo
estas técnicas que podrían de cierta manera obstaculizar este desarrollo comunicativo de los estudiantes? Pues más que nada yo diría que es por que los docentes que utilizan estos métodos fue la manera en la que ellos aprendieron el idioma, ¿no? Hablando ahorita del inglés. Y pues es lo que les pareció funcionar a ellos y entonces aplicarlo a los alumnos, replicarlo. Pues igual yo creo que es pues más práctico pues llevar a cabo estas técnicas que pues de alguna u otra forma pues son las más reconocidas, incluso incluso sin necesariamente conocer tal vez que están utilizando técnicas de estos métodos, las aplican porque es lo que conocen. Y esto es muy común, ¿no? La manera en la que a mí me enseñan, pues yo repito lo mismo, creyendo que pues es la manera de enseñar. O como comentan, por falta de conciencia de que pues si hay una historia detrás, ¿no? Una historia de métodos y enfoques que tal vez como docentes de lenguas sí responsablemente tendríamos que pues estudiar, conocer y para estar conscientes y vaya, si lo estoy aplicando, estar seguros por qué lo estoy aplicando, ¿no? Y conocedores. Este programa tiene el objetivo finalmente de dar a conocer estos métodos, porque es lo que vemos en la materia, estos métodos y enfoques, y no tachar el uso de estas técnicas, sino más bien el uso responsable de las mismas, con el conocimiento de que hay teoría detrás de ella o no, y la historia que hay de si ha funcionado o no. Entonces creo que esa sería la invitación, ¿no creen, chicas? De informarse respecto a la manera en la que estamos enseñando la lengua, la metodología que estamos usando, y tener esa conciencia de si funciona o no funciona, y si esto es lo mejor para mis estudiantes o no. Sí, invitar a hacer conciencia a los docentes. Ok, muy bien. Con esto llegamos al final del programa. Espero que haya sido pues bastante útil para los docentes que nos están escuchando, para los futuros docentes de lengua, para ustedes también, para que hayan compartido sus experiencias y sus reflexiones y todo lo que han aprendido en la licenciatura en lenguas internacionales en este ámbito. Agradezco mucho al público que nos está siguiendo en esta transmisión del primer programa de Lenguas en Contexto. Muchísimas gracias. Le agradecemos a Radio UNICACH por darnos este espacio, a el productor Mario Samayoa. Se va a estar transmitiendo estos programas los días sábados a la 1:00 p.m. Vamos a estar escuchando programas tanto de la licenciatura en lenguas internacionales como de lenguas con enfoque turístico, como parte de Voz como Facultad de Humanidades. Así que los invitamos a seguir estas transmisiones. Se despide de ustedes Ana Karen Trujillo Velasco. Muchas gracias. Leli. Una lengua se enseña. Se impone, se disfruta, se interpreta, se olvida, se simplifica, se reconstruye, se formaliza, se poetiza, se censura, se enfatiza, se segmenta, se descodifica, se complejiza, se jerarquiza, se vulgariza, se relativiza, se modula, Se liberan. Lenguas en Contexto. Lenguas en Contexto. Voz con Facultad, Humanidades, Licenciatura en Lenguas Internacionales. Lenguas en Contexto. Leli.